Inmediatamente vamos ahora a tomar contacto con Natalia Brite, que es, como saben, referente en Mendoza de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para conocer las actividades de hoy y para conversar de esta fecha de enorme gravitación para la Argentina. Buen día, ¿cómo le va, Natalia? Buen día a todos y todas, muchas gracias por el contacto. Gracias a usted por atendernos y en un día, bueno, que tiene una connotación absolutamente especial y única para la Argentina, para las argentinas y los argentinos. Sí, hablar de derechos humanos en Argentina tienen el 24 de marzo del 76 un momento fundador, así que sí, es una fecha muy importante. Venimos de una semana que empezó la semana pasada, en verdad, una semana de la memoria muy intensa con 2-3 actividades por día. Hoy lo principal, por supuesto, es la marcha de los organismos de derechos humanos que convocan cada año, que como cada año sale a las 18 horas, o hay concentración, a las 18 horas en San Martín y Garibaldi, y que de allí se marchará pasando por tribunales federales, por tribunales provinciales, con todo aquello que tenemos para repensar y para demandar a la justicia, y terminará también en Casa de Gobierno. Pero antes de esta marcha, que es la actividad principal de la semana y de este día, a partir de las 16:30, un colectivo de organismos de derechos humanos, sobrevivientes, familiares, que hace meses han conformado una mesa de trabajo por una construcción colectiva y participativa del espacio de memoria en la ex comisaría séptima Godoy Cruz. Van a realizar a partir de las 16:30 un breve acto con una lectura de documento, con la colocación de un cartel por parte de los organismos de derechos humanos, para después unirse a la marcha central. Esto de la ex comisaría séptima es importante en la medida de lo posible para los y las godoycruceñas. Recordemos, Natalia, recordemos que esa comisaría está, ex comisaría, está frente a la plaza central de Godoy Cruz. Exactamente. En Lavalle y Colón. Exactamente, Lavalle y Colón. Hay allí una impronta, una necesidad de acompañar ese proceso que está haciendo esta mesa de trabajo, para que no sea solo un centro cultural con referencia a la memoria, sino que sea un verdadero espacio de memoria, como con el espíritu de la ley 26691 y de los alrededor de 40 espacios que hay en todo el país. En eso estamos. Bien, y también continúan otras actividades, Natalia, programadas luego de la marcha. Tanto antes como después de la marcha, el mismo día de hoy, hay algunas actividades que tienen que ver ya con propuestas municipales, departamentales, actos oficiales. Mañana sí también continúa la actividad como espacio para la memoria ex D2, y con la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial hemos preparado la presentación de un libro que es No nos pudieron, que es una obra colectiva de expresos políticos de Mendoza, que entre otros lados estuvieron presos en la cárcel, en el penal de Boulogne-sur-Mer, y que van a hacer esta presentación. Ya la hicieron el año pasado en el espacio Ex-2, y mañana se hace en el complejo San Felipe. No es, por supuesto, una actividad abierta a todo el público, pero me parece y nos pareció que era muy fuerte, muy simbólico y muy reparador de alguna manera, que estos expresos puedan ir con su obra colectiva justamente a una unidad penal y a hablar sobre sus vivencias, sobre sus libros, sobre su obra, a internos del complejo de San Felipe. Así que eso va a ser mañana. Y también en Tunuyán mañana va a haber una actividad organizada por el municipio, con la participación de compañeros, compañeras de organismos. Esto va a ser más cerca de la noche, en la tarde-noche, en Tunuyán, y la verdad que hemos podido pasar por un montón de escuelas que nos han llamado, organizaciones sociales, políticas, culturales. Es mucha la movida que hubo, además de las propias organizadas por
los organismos, por quienes trabajamos en instituciones de derechos humanos. Se ha abierto, bueno, cada año se abre mucho la agenda, pero venimos de 2 años de pandemia en donde se había acotado todo. Y este año incluso volvimos a hacer una jornada de carpa de organismos de derechos humanos, eso fue antes de ayer, el martes, y ayer la vigilia, que fueron 2 jornadas, la verdad que la carpa y la vigilia. La carpa en la Alameda y la vigilia en el Ex-D2, en la explanada, 2 jornadas maravillosas con un acompañamiento que siempre que hay que agradecer de les artistas mendocinas que acompañan y que le ponen ese otro lenguaje y esas otras formas de transmitir todo lo que trabajamos. Natalia, yo quisiera preguntarte cómo, a modo de opinión personal, porque hay un montón de actos a lo largo de todo el país y obviamente que esto nos impacta a quienes hemos comprendido, pero me interesan las escuelas, que esto es un tema que no queremos olvidar. Justamente la memoria es lo que queremos conservar. ¿Cómo ves vos que este tema se trate allí? Porque independientemente de un pequeño acto que se pueda hacer y recordar, ¿cómo ves vos que se habla de esto en las instituciones educativas para que justamente no lo olvidemos? Bueno, lo bueno es que es política de Estado, que se ha establecido que el conocimiento y el tratamiento de temáticas de derechos humanos y particularmente de lo que fue el terrorismo de Estado es un contenido transversal y obligatorio en las currículas de todos los niveles educativos. Después, por supuesto, la intensidad, la complejidad, las formas de abordarlo sigue dependiendo mucho de las voluntades de los y las docentes y de los equipos de gestión. Entonces, hay escuelas que nos invitan para poder estar justamente y poder charlar con los pibes, y la verdad es que se producen unos encuentros intergeneracionales impresionantes y formativos y con todo ese espacio, y otras escuelas que van a lo justo y necesario, de alguna manera, con algún acto protocolar, con alguna palabra alusiva en la entrada o a la salida de la escuela, y no mucho más. Pero bueno, es disímil, pero es cada vez más. Además, nuevamente también, después de 2 años de pandemia, en el espacio para la memoria de Ex-D2 hemos reabierto ya los recorridos guiados y hay muchísimos pedidos, así que durante todo el año se va trabajando, miles de pibes y pibas pasan por ahí, entonces se trabaja la fecha y se trabaja durante todo el año. Y también igual hay que, contemplar que el 24 de marzo nos llega siempre a poquito de haber iniciado las clases y están como en esas primeras semanas. De todas maneras, materiales, tanto locales como generales o nacionales, hay un montón. Y usted eso los envía, cuadernillos hay. La verdad es que los docentes que quieren y tienen la voluntad de trabajar la temática, hay muchísimo para hacerlo, y además nosotros y nosotras disponibles y atentas y con nuestros teléfonos y nuestras vías de comunicación permanentemente abiertas para hacerlo. Después es un boca en boca. La verdad es que sirve muchísimo el boca en boca entre propios docentes que se van comentando que existe el espacio de la memoria, que están los organismos, que tienen un contacto, que tienen un material para trabajar, y eso es lo fundamental, porque si bien está incorporado a las currículas e incluso la Ley de Educación Nacional contempla que esto es contenido, no siempre encontramos desde las instituciones ministeriales, educativas, por ejemplo la provincial, que haya iniciativas concretas, extendidas, contundentes para que a todas las escuelas llegue. Claro, será un trabajo que tenga que seguir en movimiento. Mencionabas lo del Ex-D2 que ya está abierto. Yo tuve la oportunidad de asistir. No sé si podés mencionar algún otro centro en el que se pueda hacer también visitas guiadas, porque cuando yo asistí allí fue muy interesante. Realmente una puede alcanzar un poco, empaparse más de la historia. Hay otros centros también
que hagan lo mismo? Hay 9 lugares señalizados que pueden recorrerse por la vía pública, digamos, que se denominan sitios de memoria porque fueron sitios utilizados por el terrorismo de Estado y están en la calle Boulogne-sur-Mer, los predios militares, la penitenciaría, Lajas en Las Heras o en el propio D2 y tres sitios en San Rafael. Ajá. Y como espacio de memoria con recorridos es lo que estamos construyendo y es lo que estamos trabajando en la excomisaría séptima. Bien. Hace muy poquito hemos largado la red social a través de Facebook de la excomisaría séptima de Godoy Cruz, así que pueden buscarnos y allí podemos empezar allí en la comisaría, disculpame Natalia, sí. Fue un lugar de detención clandestino. Sí. Un espacio que era de la policía de Mendoza donde se detenía gente ilegalmente durante el golpe militar. Fue un centro clandestino de detención, de tortura y desaparición. Funcionó en el accionar represivo desde bastante antes del golpe, con asociados los grupos paramilitares, paraestatales, que funcionaban en la provincia. Desde el 74 se cuentan presos políticos en este lugar, y por la comisaría séptima hay compañeros, compañeras que se sabe que pasaron por allí y que están desaparecidos, además de sobrevivientes. Era importante en el esquema represivo de Mendoza. De hecho, en las propias palabras de la policía de la época, tanto escrita como dicha, en oportunidades de secuestros o de traslados, se decía, bueno, que había que llevar a determinadas personas a un lugar de mayor seguridad. Se la consideraba la comisaría séptima dentro del esquema represivo en Mendoza como uno de los lugares de seguridad alta para la retención de presos y presas políticas y por supuesto aplicación de torturas, abusos sexuales y todo lo que sabemos. Y en el caso del liceo militar, sí. En donde ahí en definitiva estaban detenidos pero blanqueados, es más, algunos quizás no podrán entender, pero hasta estaban aliviados porque una vez que pasaban ahí era porque ya estaban legalizados de alguna manera. Sí, claro, por lo menos estaban. No eran desaparecidos, sino que estaban detenidos con orden. ¿Se ha hecho algún trabajo específicamente en el liceo? En el liceo está señalizado, tiene su señalización afuera y además tiene una cartelería que habla del propio liceo, que hicimos esta señalización en el 2015 con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y además contiene un cartel que hace referencia a los 40 sitios utilizados por el terrorismo de Estado. No es un lugar refuncionalizado porque sigue activo, porque sigue cumpliendo sus funciones como liceo militar, pertenece al Ministerio de Defensa. Sus funciones originales que no tienen absolutamente nada que ver con detener a personas, a ciudadanos. Vecino de detención, claramente. No, claramente. Digo porque claramente, sí. y seguramente desde la Secretaría de Derechos Humanos deben hacer intervenciones para conocer cuál es, por ejemplo, la currícula que imparten desde las aulas del liceo militar, ¿no? Que además ahora esto creo se va articulando, sí. Pues el Ministerio de Defensa tiene un área, una dirección de derechos humanos, que en los años del macrismo había quedado muy rebajada, pero que retomó fuerza en esta nueva gestión nacional, y está Eduardo Josami al frente, quien tiene, por supuesto, un contacto y un trabajo articulado con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación permanente, pero está Eduardo Josami allí, y sí, entre otras cosas, lo que se va apuntando es a ver la currícula. Y no sé si va a coincidir, pero tal vez sean en esos lugares en donde se debiese impartir con más énfasis la importancia del resguardo de los derechos humanos, también como una actitud de cuidado soberano. ¿A qué me refiero? Sí. Que muchas veces se asocia algo que tiene que ver con lo militar inexorablemente con el abuso, con los delitos cometidos. Los delitos de lesa humanidad cometidos. Lamentablemente, cuando deberíamos tener a las Fuerzas Armadas en otro lugar. Claro. Tal cual. Bueno, en 2015, cuando hicimos la colocación de esta cartelería, dejó demostrado la necesidad y la importancia, porque hubo una manifestación de familias de quienes allí estudian, de que por qué colocábamos un cartel que decía esas cosas, y que por qué sus hijos
que estudiaban ahí debían enterarse de esa manera de estas cosas. Y si no se enteran de otra manera, se tienen que enterar a través de los esa fue mi carteles. respuesta. Sí. Cuando me junté con ellos, con estas familias, le dije, bueno, en su pregunta está la respuesta. Claro. Porque si se están enterando recién a partir del cartel, sino que estudian acá hace años, Es que alguien no lo está diciendo. Claro. Exactamente. Desde una de nuestras oyentes habituales y que conocemos, Rosy Muñoz, nos cuenta que en Las Heras, en la comisaría 16, estaba señalizado como centro clandestino de detención y han sacado la señalización y algunas personas, la señalización la hizo la Dirección de Derechos Humanos de Las Heras hace unos años, que ya no existe. Al frente. Y cuando fueron a pedir explicaciones hace 2 años, se retiraron sin respuesta. ¿Por qué habían sacado la señalización de la comisaría 16? Y en ese caso es arbitrio del Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza. Claro. Exacto, porque era una señalización no por ley nacional 26691 de las que hacemos con la Secretaría, sino que era una señalización que se había hecho en realidad municipal y provincial, porque se hace en conjunto, se hizo en conjunto ese caso. Bueno, hay mucho. ¿Y ante la municipalidad habrán reclamado ante la municipalidad? No sé. No lo cuenta acá Rosy, pero lo que cuentan es que existía una oficina de derechos humanos que ya no está en la municipalidad. Yo te diría que seguramente el reclamo se ha hecho primero en el municipio y hay que ver en el Ministerio de Seguridad. Pero bueno, son muchas las gestiones que tuvieron una impronta muy dinámica en materia de derechos humanos. Las Heras es un caso, Guaymallén es otro caso, San Martín es otro caso, y que bueno, de hace unos años a esta parte la verdad que ha bajado no solo en la intensidad y cantidad de acciones, sino en el resguardo mismo de los lugares, de lo que ya estaba realizado. Sí, bueno, y la otra cosa que hay alguna gente que plantea es que ¿por qué se siguen los juicios? Los juicios se siguen porque en su momento fueron suspendidos, no fueron continuados, fueron dejados de lado, y hasta que no se termine son delitos que persisten, porque son delitos imprescriptibles, y hay algunos que permanecen todavía siendo delitos, que son el secuestro de niños, que hoy ya deben ser personas mayores, pero que sigue sucediendo hasta que no sea restituida la identidad de esos niños, o de los que fueron niños, ¿no? Tal cual. Hay que hacer un poquito de memoria nada más, volver a las leyes de impunidad, de punto final y obediencia debida, y durante 20 años no pudo haber juicios e investigaciones, y por lo tanto búsqueda de verdad, no solo de castigo punitivo, justamente por estas leyes de impunidad sancionadas. Y eso hubiera servido justamente para dirimir quienes no cometieron delitos siendo miembros de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, y que eran personas que tenían actividades dentro de la democracia. Entonces hubieran quedado separados los delincuentes de quienes no lo fueron. Al no terminarse esos juicios, queda todo en una nebulosa, que no se sabe quién es realmente inocente, decretado por la justicia, por una justicia democrática y con derecho a defensa y con derecho a un buen proceso. Hay que recordar, Emilio, que en Argentina fue una discusión esto, cuando a partir de la apertura de políticas de memoria basadas en memoria, verdad y justicia, cuando se derogaron y se declararon inconstitucionales las leyes de impunidad, hubo cierto debate respecto de generar tribunales especiales o juzgar a través de la justicia federal ordinaria. Claro. Y muy acertadamente se definió hacerlo a través de la justicia ordinaria, es decir, los mismos jueces federales que tienen que actuar en muchas otras causas son quienes juzgan estos delitos, sujeto a proceso, por supuesto. Y en Mendoza empezamos tarde con los juicios porque teníamos la justicia federal justamente copada por sospechosos y partícipes, claro. Partícipes primarios del genocidio que fueron condenados a perpetua, de hecho. Fiscales, jueces, ayudantes, sí. Exactamente. Y bueno, y en Mendoza sí podemos decir que hay 11 juicios
9 ya con sentencia, 2 que se están realizando, y se vienen por lo menos un par de juicios más para adelante, porque es mucho lo que en 20 años pudimos haber investigado, y además cada juicio va abriendo nuevas informaciones, tanto de casos como de responsabilidades o de lugares que fueron utilizados. Así que sí hay un reclamo, hay un fuerte reclamo por parte de organismos de derechos humanos de la lentitud que se trae. En Mendoza tenemos tribunales que actúan bien desde su perspectiva jurídica, Desde una lo formal, fiscalía claro. dedicada a delitos de lesa humanidad que es un lujo, pero tenemos una velocidad en los juicios que es pasmosa. Se hace una audiencia cada 15 días, Claro. entonces estamos hablando de 2 audiencias por mes, de cada Con uno meses de de los juicios que receso están. y algunas que se tienen que suspender por algo. Bueno, Es además, muy poco. Claro. la justicia federal de Y Mendoza además- que está pasando por un proceso que es vergonzoso realmente, ¿no? Sí. Y además hubo una tendencia, esto es nacional, no en términos provinciales estrictamente, a abrir demasiado las prisiones domiciliarias, y a esa lentitud y a las domiciliarias, es decir, no en la cárcel efectiva, se suma que todas estas demoras hacen que se genere la impunidad biológica, Sí. porque empiezan a ser apartados por Se razones mueren los médicas o por responsables fallecimiento antes de los llegar a propios juicio. represores. Claro. O también fallecen los familiares o los sobrevivientes, Sí. cuyos casos están siendo juzgados. Así Y eso es. también genera impunidad. O fallecen nuestras abuelas de Plaza de Mayo, sin haber encontrado los nietos y nietas. Digo, el tiempo corre y el tiempo urge en toda esta temática, y por el contrario, la construcción y promoción de la memoria permanente, como lo hacemos, es algo hacia adelante, permanente, y a proyectar mucho para adelante con las próximas generaciones. Bueno, Natalia, te agradecemos este ratito. Seguramente nos veremos en alguna de las actividades públicas y convocadas, y bueno, y tendremos algunos detalles más que comentaremos en estos días. Y ojalá que la gestión de Natalia Mendoza sirva para restituir aquellos lugares en donde habían sido destacados y en donde refrescaban la memoria cotidiana, porque esto hay que hacerlo de manera diaria, no es una No sola cada vez. 24 de Claro, marzo. no solamente los 24 de marzo, y nos parece oportuno que se hagan los reclamos pertinentes para que se recupere y para que no se pierda ningún espacio de la memoria. No, y para ampliar señalizaciones, por ejemplo, que es en lo que estamos trabajando. Muchas gracias, Muchas Natalia. gracias, Natalia. Gracias. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Gracias. Natalia Brite, aquí en Muchas Gracias.